Entonces, tenemos aquí ahora lo siguiente, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. A diferencia del MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, acá la velocidad no se mantiene constante. Es decir, que en las características muy importantes de este movimiento es que la velocidad varía. Es que la velocidad varía, ¿sí? La velocidad va a variar. Puede o bien puede aumentar o bien aumenta o disminuye, ¿sí? Es decir, si por ejemplo, como en el MRU, ¿no verdad? Habíamos dicho que como la velocidad es constante, si tú empiezas con 5, terminarás con 5 metros por segundo, pero acá no. Acá, dependiendo en la dirección que esté la aceleración, puede que el carro frene y al final su velocidad sea cero, o que el carro está acelerando y aumente su velocidad. Eso es lo que va a pasar. Ahora, de manera general es eso. Y de aquí la otra parte es que la aceleración es constante. La aceleración es constante. Pero ahora, ¿cómo podemos determinar que un cuerpo está acelerando o un cuerpo está desacelerando o frenando? Presten mucha atención. De manera general, vamos aquí a dibujar un vector velocidad. Aquí tengo el vector velocidad y voy a graficar el vector aceleración. Cuando la velocidad y la aceleración van en la misma dirección, ojo, van en la misma dirección, no importa que sea negativo, no importa que sea positivo, pero si estos dos vectores van en la misma dirección, ¿ya? Esto quiere decir que el cuerpo, de manera general, está acelerando. Lo mismo ocurriría si es que cambio ahora la velocidad, el vector velocidad va hacia la izquierda y va hacia la izquierda también la aceleración. Observen, ahí que está pasando, la velocidad va a la izquierda, la aceleración va a la izquierda. Como ambos vectores van en la misma dirección, ¿no verdad? El sistema también es acelerado. O sea, hasta aquí la partícula aquí está desacelerando, perdón, acelerando. Ahora, ¿cuándo es que desacelera? Sencillo. ¿Cuándo es que desacelera? Por ejemplo, es cuando en cambio tú tienes que la velocidad y la aceleración vayan en direcciones contrarias. Si la velocidad y la aceleración van en direcciones contrarias, el cuerpo, ¿qué está pasando? El cuerpo está desacelerando. ¿Qué otra interpretación puedo, puedo, eh, puedo, puedo suponer a partir de esto de que van en direcciones contrarias? Una desaceleración significa que va a disminuir la velocidad y muy aparte que el cuerpo también esté frenando, la partícula esté frenando. Y asimismo, no importa si ahora en cambio la velocidad va a la izquierda y la aceleración va a ir hacia la derecha. Entonces, como están en direcciones contrarias, ¿qué va a pasar? La velocidad, conforme vaya pasando el tiempo, va a ir disminuyendo su velocidad poco a poco. Y el cuerpo al fin y al cabo va a frenarse, es decir, que su velocidad a cierto tiempo va a ser cero. Entonces, esas son las diferencias entre cuando un cuerpo está acelerando y desacelerando, ¿sí? Un cuerpo está acelerando y desacelerando de manera general, como lo ven.
Entonces, si por ejemplo la velocidad en el primer caso y la aceleración van en la misma dirección, el cuerpo está acelerando. Es decir, que a medida que vaya pasando el tiempo, la velocidad se va haciendo más y más y más grande. Y acá en desaceleración, es decir, que el cuerpo está, la velocidad y la aceleración van en sentidos, en direcciones contrarias y va a estar frenando, y es decir, que la velocidad a medida que vaya pasando el tiempo va a ir disminuyendo su velocidad. Ahora, ¿cuál es lo que puede confundirse la mayoría? Ahora, bajo un sistema de referencia, si tú, por ejemplo, yo quisiera lo siguiente, yo quisiera lo siguiente. Observen aquí. Imaginémonos que ahora yo pongo mi sistema de referencia. Ya, chévere. Aquí lo pongo positivo y acá lo pongo positivo. Entonces vamos a hacer una interpretación aquí. Imagínate que pongo la velocidad, el vector velocidad y el vector aceleración en este sentido. ¿Qué puedo interpretar yo ahí? Que mi velocidad y la aceleración, las dos van a ser positivas. Las dos van a ser positivas bajo el sistema de referencia. Pero ojo, como acá arriba, aquí yo no puedo decir, por ejemplo, en la zona de aquí, que es la misma gráfica que hice acá abajo, tú no me puedes decir, ¿sabes qué, profe? La velocidad y la aceleración es positiva. Yo no, tú no puedes asumir eso de inmediatamente. ¿Por qué? Porque el hecho de que todo a la derecha vaya a ser positivo no significa que esto también sea positivo. Tiene que definirse primero qué cosa, el sistema de referencia. Porque ponte que para esta persona, este grafiquito de acá, todo lo que se vaya a la derecha es negativo, entonces tú estarías incorrecto. Entonces, por eso se debe establecer un sistema de referencia, por si acaso. Ahora, ¿qué pasaría aquí? Entonces, como estamos ahora con un sistema de referencia, es decir, que aquí está acelerando, pero ¿qué? Acelerando positivamente, positivamente. Ahora, ¿qué pasa si ahora la velocidad va a sentido contrario, eh, y acá también la aceleración va en el mismo sentido? Perdón, en la misma dirección. Ahí, ¿qué interpreto? Tanto la velocidad como la aceleración son negativas. Las dos son negativas, pero aquí estaría acelerando a sí mismo. ¿Por qué ahora están acelerando? Porque acuérdate que, ¿qué dije yo? La velocidad y la aceleración, si van en la misma dirección, el cuerpo va a estar acelerando. Pero aquí, ¿qué va a estar? Acelerando negativamente. ¿Sí? Es decir, si la velocidad del cuerpo es menos 10 metros por segundo, después en un intervalo de tiempo, capaz que es menos 20 metros por segundo. Mira que de 10 a 20 en magnitud aumentó, pues. Entonces está acelerando. Eso de manera general, ojo, no. Siempre es bueno establecer el sistema de referencia, ¿no? Siempre es muy bueno. Ahora, ¿qué pasaría si en cambio ahora yo coloco así? Coloco la aceleración para acá y coloco la velocidad para acá. Ahí, ¿qué está pasando? Aquí el cuerpo de manera general está desacelerando. ¿Por qué desacelerando? Porque están, tanto la velocidad como la aceleración están en direcciones contrarias. ¿Qué puedo decir yo aquí? Que el cuerpo está también frenando hasta que llega un punto que su velocidad sea cero. Pero aquí hay que definir dos cosas. La velocidad es positiva y la aceleración es negativa bajo un sistema de referencia. Pero aquí va el error que todo el mundo comete, la típica, de que cuando alguien te dice, hey, que el cuerpo está frenando, está la típica que todo el mundo piensa de que la aceleración debe ser negativa. No siempre. No siempre la aceleración va a ser negativa para que un cuerpo baje su velocidad, desacelere o frene. No siempre.
Todo dependerá del sistema de referencia. ¿Por qué? Observa aquí. Imagínate que ahora la partícula vaya a la izquierda y su aceleración se vaya en cambio a la derecha. El cuerpo también está desacelerando, está frenando, está frenando, pero aquí observa, su velocidad es negativa y su aceleración es positiva. Entonces, ahí rompe esa confusión de que todo el mundo piensa de que porque el cuerpo, de que un cuerpo vaya disminuyendo su velocidad o está frenando, piensan que ya enseguida la aceleración es negativa, pero no, mira el segundo caso de azul que te acabo de poner. Si ves, la aceleración es positiva. Si ves, te rompe toda esa duda, ¿no es verdad? Entonces, esto es que hay que establecerlo claramente bajo un sistema de referencia. Entonces, por eso, mientras a ti no te digan qué es el sistema de referencia, tú no puedes asumir que la aceleración es negativa o que el cuerpo está acelerando o desacelerando de manera general, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver en cuestión a las fórmulas. Las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. BF, velocidad final, BO, velocidad inicial, y A, aceleración, T, tiempo. Esa es una de las fórmulas. Otra de las fórmulas es que tengas velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Ya? Y por último, tenemos que el desplazamiento es igual desplazamiento distancia, es lo mismo. Bueno, no son lo mismo, ya saben cuál es la diferencia, ¿no? Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esas son las tres formulitas que se pueden usar en movimiento rectilíneo uniforme. Pero ojo, no es que siempre vas a usar todas. Todo dependerá del problema. Aquí no hay como una especie de truco que sí que cuando uso esta, cuando uso la otra. No, 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 no. Aquí dependiendo del problema, dependiendo de los datos que te pidan, vas usando cada una de estas fórmulas, hablando de manera general. Pero, asimismo, como hemos visto, ¿no es verdad? Eh, la ecuación de posición de una partícula en MRU, aquí también existe la posición de una partícula con MRV. ¿Y cómo es esto? No olvidemos a nuestra formulita del desplazamiento. El desplazamiento que es posición final menos la posición inicial. Y la voy a reemplazar en esta tercera ecuación que estoy poniendo acá. Entonces, posición final menos la posición inicial, me quedaría velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si yo despejo la posición final, esto me quedaría velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la posición inicial. Entonces, esta fórmula que acabo de encontrar aquí, que podríamos decirlo que no es que es una cuarta, sino que una derivada de la tercera. O sea, que sale de la tercera, es la ecuación de posición de una partícula que posee un MRV. Ecuación de posición de una partícula que posee MRV. Aquí lo voy a poner aquí en específico. Recuerden que la de MRU es diferente. ¿Cuál era la de MRU? Observen que la de MRU en cambio era solamente BT más X sub 0. ¿Sí ven? Ahora miren la diferencia. Ahora es más grande todavía. Si lo logran ver, es totalmente diferente. Y bueno, para poder entender bien cómo podemos usar la ecuación de posición, vamos a hacer un pequeño ejercicio de examen.
Los he tomado en procesos anteriores, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengamos este ejercicio que nos dice aquí. Dice, si la ecuación de movimiento de una partícula es igual a x menos 6t cuadrado igual a 5 más 3t, donde x está en metros y t está en segundos, el tiempo que la partícula se demora en duplicar su velocidad inicial es, claro, algunos se preguntarán, ¿cómo es que yo diferencio entre una ecuación de posición de MRV con MRU? Obsérvala tú detenidamente. Te voy a copiar aquí la de MRU, que era X final BT más X sub 0. ¿Sí ves? Pero date cuenta que es mucha la diferencia. Date cuenta que aquí el tiempo no está elevado al cuadrado. Acá el tiempo está normal, pero acá en esta sección de aquí está elevado al cuadrado. ¿Sí ves? Entonces, si a ti ya te dan la ecuación como la que te están dando aquí, ya puedes interpretar tranquilamente de que esta es una ecuación de posición dado el MRV, donde X está en metros, muy aparte que te lo mencionan, y T está en segundos, y el tiempo que la partícula se demora en duplicar su velocidad inicial. O sea, prácticamente te lo están describiendo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, para hacer eso, ¿qué debo hacer? Voy a copiar la ecuación de acá que me están dando. Por ejemplo, x menos 6t cuadrado es igual a 5 más 3t. Primero vamos a ordenarla porque debemos despejar la x. X me quedaría como 6t cuadrado más 3t más 5. Si tú la quieres ordenar mejor, entonces te quedaría 3t más 6t cuadrado más 5. No, no va, ojo, no va a afectar el orden de que tú de cómo lo pongas, contarle que la X esté despejada, perfecto. Entonces, ahora voy a copiar mi ecuación de posición aquí abajo, donde dice posición final igual a velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la posición inicial. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Asimismo, como hicimos en MRV, en MRU, lo mismo vamos a hacer aquí en MRV. Si ves que aquí tengo 3t y acá en la fórmula tengo t, veo t. ¿Sí ves? Lo voy a pintar con colores. Acá tengo 6t cuadrado y asimismo tengo acá un medio de at cuadrado. Y acá tengo 5 con x sub 0. Entonces fácilmente puedo tranquilamente deducir que x sub 0, la posición de inicial de la partícula, ¿cuál es? 5 metros. Está en el punto de 5 metros. Ahora, la velocidad inicial, si yo igualo velocidad inicial por t igual a 3t, las t se van a simplificar, ¿sí ves? Y tendría que la velocidad inicial es de 3 metros por segundo. Y por último, tendría que un medio de at cuadrado es igual a 6t cuadrado. La t cuadrada con la t cuadrada se va a simplificar. El 2 que está dividiendo pasa al otro lado a qué? Multiplicar y te quedaría 6 por 2, 12. Y ahí está. Entonces observa los datos que te da esa fórmula. Te da la posición inicial, te da la velocidad inicial y ¿qué más te da? Te da su aceleración, la cual es constante. ¿Sí vieron? Entonces, eso es cómo se procede a realizar este tipo de ejercicios. Lo puedes hacer como yo, lo puedes hacer de manera directa. Lo hago paso por paso para que tú entiendas de dónde yo saco los datos, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo eso en mente, veamos qué nos está pidiendo el problema. Nos está pidiendo el tiempo que la partícula se demora en duplicar su velocidad inicial. Eso quiere decir ¿qué puedo interpretar yo tranquilamente? Que su velocidad final va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial. ¿Sí o no? Es lo que me dice el problema. Pero si no hubiera hecho lo que acabo de hacer, ni idea cuál era su velocidad inicial, que ahora ya la sé. Entonces, la velocidad final, ¿cuánto va a ser? Velocidad final va a ser igual a 2 por 3. Y 2 por 3 es igual a ¿cuánto? A 6 metros por segundo. Y eso quedaría ahí. Ahora,
Listo, pero me está pidiendo el tiempo. A ver, vamos sacando los datos que ya tenemos. Veamos, pensemos. ¿Qué datos tengo? Y ahí es cuando razonamos, pues, ¿no? ¿Qué, qué datos tengo? Entonces, los datos que yo tengo sería lo siguiente. Quedaría como velocidad inicial de 3 metros por segundo. Tengo la velocidad final que sería 6 metros por segundo. Tengo la aceleración, la cual es constante, que es 12 metros por segundo al cuadrado. Y tengo la posición inicial, que cual es 5 metros. Esos son los datos que te da el problema. Ahora, ¿qué fórmula vamos a usar si me están pidiendo el tiempo? Y ahí es cuando tú te pones a razonar y a pensar de las tres fórmulas de acá arriba, ¿cuál es la que más rápido me da lo que necesito? Recuerda que estás buscando el tiempo. Por ejemplo, en la segunda, mira aquí en la segunda, ¿tienes la velocidad inicial, final? Sí. ¿Tienes la inicial? Sí. ¿Tienes la aceleración? Sí. El desplazamiento es lo que tendrías que calcular aquí, pero eso no es lo que te está preguntando porque quiere tiempo. Observa la tercera. El desplazamiento de manera no lo tienes. La velocidad inicial, si la tienes. El tiempo no lo tienes. La aceleración, si la tienes. Si en una ecuación te faltan dos datos, entonces descartado. ¿Cuál es la única que me queda? Me quedaría la primera. ¿Y cuál uso? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración del tiempo. ¿Tengo la final? Sí. ¿Tengo la inicial? Sí. ¿Tengo la aceleración? Sí. ¿Qué es lo único que me falta? El tiempo. Y el tiempo es justamente lo que me está pidiendo. Entonces, aquí pondría velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, aquí coloco los datos 6, 3 más 12 por t. Despejo, te quedaría 6 menos 3, cosa que ahí te quedaría 3 dividido para 12, que te quedaría un cuarto, que sería igual a 0,25 segundos. Y ahí está. Entonces, el tiempo para que la partícula se duplique su velocidad inicial, como te está pidiendo el problema, es de 0,25 segundos, como está marcado aquí. Y listo. Así se realiza un ejercicio usando qué cosa? La ecuación de la posición de un movimiento en rectilíneo uniforme, variado, y, y así es como vas buscando qué fórmula es la que tú necesitas. Insisto, depende de los datos. No siempre vas a usar todas las fórmulas. A lo mucho puedes usar dos. Dos siempre se usa. Mínimo se usa una y a veces, dependiendo del ejercicio, se usan dos. ¿Sí? Pero ahí está. Dice, dos motocicletas arrancan desde el reposo y al mismo tiempo. La primera sale del punto A con una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado. Y la segunda del punto B con una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Si el punto B se halla a 100 metros delante del punto A, el tiempo en que la primera motocicleta alcanza la segunda es. Primero que nada, hay que ver cómo es que estas motocicletas se están yendo. Si están yendo en las mismas direcciones o en dirección contraria. Y lo que me doy cuenta aquí es que están yendo a la misma dirección. ¿Por qué sé que se están yendo en la misma dirección? Por una sencilla razón. Miren la pregunta al final. Al final me está diciendo que me está preguntando que el tiempo en que la primera motocicleta alcanza a qué? A la segunda. Alcanza a la segunda. Es decir, que la situación es la siguiente. Entonces, se me fue el resaltador. La situación es la siguiente. Es decir, que aquí está separados. Aquí sale la moto 1. Voy a poner aquí B1, que se va para la derecha. Y de acá sale la moto 2. Y dice cuándo la 1 le va a alcanzar
a la segunda, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Cuando la uno va a alcanzar a la segunda. Y es lógico que la alcance porque la uno tiene mayor aceleración que la otra. Así que la primera moto va a aumentar tanto su velocidad que en algún momento la va a alcanzar a la otra. A pesar de que la otra también aumente su velocidad, pero va a ser en menor proporción, debido a que su aceleración es pequeña comparada al de la primera. En fin, entonces, ¿dónde podríamos deducir tranquilamente en dónde se van a encontrar estas dos motitos? Sencillo, se deberían encontrar más o menos por acá, porque se supone que esta de aquí la tiene que alcanzar acá, pues no. Aquí se van a encontrar. ¿Y qué habíamos dicho cuando dos partículas se encuentran? Que las posiciones finales de cada una de ellas son iguales. Como lo habíamos visto en la clase del MRU, ¿verdad? No lo olviden. Cuando dos partículas se encuentran o se alcanzan o están por chocarse o están por alcanzarse o están por encontrarse la una a la otra, siempre hay dos condiciones para eso, que se van a encontrar en el mismo punto final y lo van a hacer en el mismo tiempo final o a la misma hora. Es decir, a la misma hora y en el mismo lugar. Entonces, eso es lo que de manera general. Ahora, establecemos nuestro sistema de referencia, que es lo primordial, porque sin eso no somos nada. Cabe recalcar que cuando hacen una lección tienen que especificar el sistema de referencia, ¿sí? Entonces, como aquí puse mi sistema de referencia en donde está el vehículo 1, esta posición va a ser 0. Ahora razonemos un poco. Dice que el punto B, en donde está la segunda moto, se halla 100 metros delante del punto A. O sea que aquí estaría el punto 100 metros. O sea que ellos, ¿en dónde se encontrarían? Se encontrarían después de los 100 metros de separación que estaban inicialmente. Ahora, saquemos los datos principales. Vamos a poner aquí sección de datos. Datos. De la partícula 1. ¿Qué tengo de la 1? Tengo que la velocidad inicial de la 1 es 0. ¿Por qué 0? Observen que aquí te están diciendo que dos motocicletas arrancan desde el reposo. Velocidad inicial de 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra te pueden tomar? ¿Qué otros datos tengo? Eh, Tengo aquí que su posición inicial va a ser 0. Ya estamos. Y su aceleración va a ser 4 metros por segundo al cuadrado, pero positiva. ¿Por qué la pongo como positiva? Porque porque la moto 1 se está yendo a la derecha. Y si se está yendo a la derecha, es positiva. ¿Sí o no? Ahora, dato 2. Sería velocidad inicial de 2 también es 0. ¿Sí ven? También es 0. Pero en cambio, la posición inicial 2, ¿cuánto sería? 100. ¿Por qué 0? Porque date cuenta que las dos motocicletas salen desde el reposo. ¿Qué otra manera puedes interpretar de que un cuerpo inicia con una velocidad inicial de 0? Que te diga que sale del reposo o que te diga que a punto de moverse o antes de moverse, puedes tranquilamente decir que su velocidad es de 0, la inicial en ese rato. Y por último, su aceleración de cuánto sería. De V2 sería cuánto? De 2 metros por segundo al cuadrado, pero asimismo también es positiva. Positiva. ¿Sí ven? Estamos. Ahora, ¿qué hacemos? Como ya habíamos visto en la clase de MRU, de verdad, que en general en ejercicios de encuentro trabajamos siempre con su ecuación de posición. ¿Sí? Entonces, me hago acuerdo de la ecuación de posición del MRU. ¿Cuál era? X final igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado más la posición inicial. ¿Sí o no? Entonces, tranquilamente, ¿qué hago ahí? Comienzo a reemplazar los datos. Entonces, por ejemplo, de la posición inicial 1, veamos cómo queda. Te quedaría B1 por T más un medio de AT cuadrado más X sub 0.
Entonces, reemplazando datos, como la velocidad inicial 1 es 0, aquí te quedaría 0 por t, ¿verdad? Más un medio de 4 por t cuadrado más 0. Y al fin y al cabo, ¿esto es qué me queda? Me quedaría como 2t cuadrado. ¿De dónde sale este 2? De la simplificación de aquí, el 4 y el 2. Y por último, la posición final 2 sería velocidad inicial 2 por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, aceleración 2, más x inicial 2. Entonces, posición final 2, velocidad también, asimismo, 0, t, más un medio por 2, t cuadrado, más 100. Entonces, posición final 2, me quedaría como t cuadrado más 100. ¿Sí ven? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya insisto, puedes hacerlo colocando los datos o puedes reemplazar ya directamente con la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho al final? Que siempre hay que igualar, pues, ¿no? Como habíamos establecido. Entonces, x final 1 va a ser igual a x final 2. Cosa que aquí te quedaría 2t cuadrado igual a t cuadrado más 100. ¿Estamos? Despejamos qué cosa, la t cuadrado, te quedaría 2t cuadrado menos t cuadrado igual a 100. 2t cuadrado menos t cuadrado es t cuadrado. Sacamos el tiempo y te quedaría raíz de 100, la cual la raíz de 100, ¿cuánto es? Son 10 segundos. Entonces, ¿cuánto es el tiempo en la que se van a la moto 1 la va a alcanzar a la moto 2 a los 10 segundos? Y es justo la respuesta que está marcada. Ya lo hacemos zoom para que puedan ver. Ajá. Pregunta de examen, muchachos. Para que vean que no es tan difícil. Pero lo importante aquí es que no es el nivel de dificultad. Te la pudieron haber puesto más complejo, pero todo dependerá del sistema de referencia, los datos que tengan y cómo vayas interpretando el problema. ¿Sí? Y te quedaría la respuesta así. Es como que estuviéramos resolviendo parecido a los ejercicios de MRV, de MRU, solo que ahora ya tenemos otra velocidad y acá tenemos aceleraciones, pero en sí y a cabo se hace lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí tienen, chicos. Dice, dos autos salen en direcciones contrarias. El primer auto sale con una velocidad constante de 10 metros por segundo y el segundo auto sale con una velocidad de 20 metros por segundo y con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Determine el tiempo en la que los dos autos se encuentran, sabiendo que estaban separados 100 metros inicialmente. Ahora, el problema está siendo muy específico. Los, los dos autos salen en direcciones contrarias. ¿Qué quiere decir eso tranquilamente? Que, por ejemplo, primero hagamos el dibujito para un mejor entendimiento. Por ejemplo, imagínate que tienes esto. Entonces, aquí están los dos autos. Ahora, depende de ti qué tú quieres que sea el carro 1 o el carro 2. El punto es que el uno se va para la derecha y el otro va para la izquierda. Tú puedes decir que el primer carro está aquí, que el vehículo 1 está aquí y que tiene una velocidad constante de 10 metros por segundo. Y acá está el vehículo 2, en la que tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo y una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y obviamente aquí están separados 100 metros. Tú puedes tranquilamente hacer eso, poner que el carro 1 vaya a la izquierda y el que vaya a la derecha y que el carro 2 vaya a la ¿cómo se llama? A la izquierda. Pero pudiste haber también dicho, ¿sabes qué, profe? Yo quiero que el carro 1 sea el que tenga la velocidad y la aceleración. O sea, pudiste haber dicho velocidad del carro 1, que es el que tiene la aceleración, que podría ser 20 metros por segundo, aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, y que el vehículo 2, en cambio, tenga la velocidad inicial de 10, velocidad constante de 10 metros por segundo. Depende de ti. Si tú quieres hacer que el 1 sea constante o que puede que tenga velocidad inicial y una aceleración, depende de ti. No importa cómo coloques el orden de los vehículos
dependiendo del problema. No le importa. No importa. El cálculo va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Lo que calcules aquí arriba va a salir lo mismo que acá abajo. Pero en mi caso voy a quedarme con la parte de acá arriba. ¿Ya? Insisto, va a salir lo mismo. Entonces aquí le ponemos 2 metros por segundo al cuadrado. Y ya estamos. Ahora, teniendo eso en mente, ¿qué hacemos? Establecemos asimismo otra vez, ¿qué cosa? Nuestro sistema de referencia, que es uno solo nomás. Entonces lo voy a colocar aquí. Ya estamos. Entonces ya sabemos que automáticamente el punto de acá va a ser 0 y el punto que está ubicado el carro 2 sería 100 metros. ¿Sí o no? Entonces aquí estaría el vehículo 1 que se iría para acá. Y como me está diciendo que me está pidiendo que termine el tiempo que en las dos autos se van a encontrar, entonces voy a decir que por aquí más o menos se van a encontrar. Entonces la posición final 1 del carro 1 va a ser igual a la posición final 2 del carro 2. Entonces, como ya tenemos los datos, vamos a sacar los datos de manera correcta. Datos. Del carro 1, lo único que tengo es que su velocidad, la cual va a ser, es 10 metros por segundo. Pero el carro 1 tiene MRU. ¿Por qué tiene MRU? Porque tiene velocidad constante. Ahora, del carro 2, el carro 2 en cambio tiene MRV. ¿Por qué? Porque tiene velocidad, una velocidad inicial y una aceleración. Ahí en cambio, velocidad inicial del carro 2 es de 20 metros por segundo. Pero, aquí va el pero. ¿Hacia dónde va el carro 2? Según mi sistema de referencia. Va hacia la izquierda, a la izquierda. Por lo tanto, aquí le tengo que poner que la velocidad bajo mi sistema de referencia va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va a la izquierda. Ahora, la aceleración 2, asimismo, como el carro va a la izquierda, su aceleración también va a ser negativa bajo el sistema de referencia. Por eso vimos la parte teórica primero. ¿Y qué más tenemos? Su posición inicial, ahí en cambio es 100 metros. Porque recuerda que solamente es posición, ¿no? Listo. Ahora, teniendo eso en mente, ya sabemos el procedimiento a realizar, ¿no es verdad? Sabemos que la ecuación de posición ya la sabemos, pero vamos a escribir la ecuación de posición del MRU. ¿Cuál era? Posición final igual a B por T más la posición inicial. Esa es la del MRU. Entonces, si reemplazo la posición final 1, velocidad 1 sería 10 por T más 0. Entonces, posición final 1 sería igual a 10T. Ahora me voy, este es con el carro 1, ahora con el carro 2, MRV. ¿Ya? Posición final 2 sería igual a velocidad inicial 2 por el tiempo, bajo un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, más la posición inicial 2. Reemplazando datos, ¿cómo me queda eso? Posición final 2, velocidad inicial de cuánto? De menos 20t. No es como en el problema anterior que no tenía velocidad inicial, ahora ya la tengo. Acá, un medio de aceleración de cuánto sería? De menos 2 por t al cuadrado. Y la posición inicial de cuánto? De 100. Haciendo las simplificaciones, aquí me quedaría 20t, acá menos t cuadrado, más 100. Y ya estamos. Ahora, ¿qué se procede? Ya habíamos dicho que cuando dos partículas se encuentran, sus posiciones van a ser iguales, sus posiciones finales. Así que vamos a igualar. Entonces, aquí me quedaría posición final 1 va a ser igual a la posición final 2. Acá la posición final 1 me quedaría 10t. Igual acá me quedaría menos 20t menos t cuadrado más 100. Ahora, ¿qué hacemos? Acá no es como en el problema anterior que teníamos puras t cuadrado. Ahora tenemos una t y una t cuadrado.
prácticamente en este tipo de ejercicios en donde se combinan los movimientos, por lo general se forma una ecuación cuadrática. Entonces, vamos a encontrar esa ecuación cuadrática. Si despejo al otro lado, acá me quedaría t cuadrado más 10t más 20t menos 100. Y eso debe ser igual a ¿cuánto? A 0. A 0. Armamos nuestra ecuación cuadrática bonita. Te quedaría t cuadrado más 30t menos 100 igual a 0. Ya tengo mi ecuación cuadrática y no quiero que nadie se asuste que digo, ¿y esto y ahora cómo lo resuelvo? No, ahí en cambio tenemos que resolver esta ecuación cuadrática. Puede que salga que la ecuación sea factorizable y en el caso de que no sea factorizable, bueno, si no es, aquí voy a poner una nota personal, si no es factorizable, tendrás que usar ¿qué cosa? La fórmula general. Igual, de todas maneras, voy a usarla. Vamos a ver si esta ecuación cuadrática es factorizable. La resolvemos. Y también la vamos a resolver por la fórmula general para que tengas una idea. Entonces, en nuestro caso tenemos t cuadrado más 30t menos 100. Ya sabemos cómo factorizarnos, ¿verdad? Busquemos un número que multiplique, dos números multiplicados que nos den 100 y que sumados nos den 30. Bueno, en este caso restado, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, muchachos? A ver, ¿alguien tiene una idea? Por si acaso. No, no pareciera que fuera factorizable, ¿verdad? Sí, ¿no? No, no pareciera, ¿no? Entonces vamos a usar fórmula general. Entonces, la fórmula general, no olvidemos que se basa en las ecuaciones cuadráticas. Ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿sí o no? ¿Cuánto quedaría el valor de a en nuestra ecuación? 1. ¿Cuánto quedaría el valor de b? 30. ¿Cuánto quedaría el valor de c? Menos 100. ¿Cuál era la fórmula general? Que era x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo eso dividido para 2a, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero en este caso sería nuestra variable t. T es igual a menos b, que te quedaría menos 30, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que te quedaría 30 al cuadrado, menos 4 por a por c, y eso en raíz, ¿sí o no? Dividido para 2a. Ahora resolvemos despacio. Menos 30 más menos la raíz cuadrada, aquí te quedaría 900 más 4% más 400. ¿Sí ven? Menos por menos, más. Eso es muy importante también interpretar el sistema de referencia. Si no hubiéramos, ojo con lo que digo, si no hubiéramos establecido los signos correctamente de la velocidad y la aceleración, es muy probable que al momento de que te salga la ecuación cuadrática, te hubiera salido una ecuación imaginaria, donde las raíces de la ecuación cuadrática serían imaginarias, donde prácticamente no habría solución. Entonces hay que tener mucho cuidado con los signos. Entonces aquí quedaría 2. Perfecto. ¿Sí ven? Bueno, ahí usando la calculadora nos quedaría menos 30 más menos. Aquí te quedaría la raíz cuadrada de 1300. Y todo eso dividido para 2. Saquemos la raíz cuadrada de 1300 y te quedaría como, la raíz cuadrada de 1300 te quedaría como menos 30 más menos 36.0. Bueno, lo puedo dejar tranquilamente en 36. Da un decimal, 36.055. Si redondeas te da 36.1. Pero dejémoslo tranquilamente en 36, ¿ya? Para no usar tanto decimal. Dividido, pero obviamente ya cuando tengan que hacer ustedes las lecciones, sí tendrían que usar, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el tiempo. Obviamente aquí hay que hacer dos cosas. Porque por lo general cuando usas fórmula general y la discriminante es mayor a 0, hay dos soluciones. Entonces, tiempo 1.
menos 30 más 36 dividido para 2. Y tiempo 2 te quedaría menos 30 menos 36 dividido para 2. Si alguien está pensando, hey, entonces hay dos respuestas, pero en realidad no lo hay, solo hay una. Entonces aquí el tiempo 1 te quedaría como menos 30 más 36, te quedaría 6 sobre 2, lo cual te quedaría 3 segundos. Y acá T2 te quedaría menos 66 dividido para 2, eso lo cual te daría menos 33 segundos. Por obvias razones, esto no lo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el tiempo no es negativo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta a esta pregunta? Sería la respuesta del tiempo positivo. Que serían, ¿qué cosa? Los 3 segundos. Y listo, chicos. Así se resuelve Sale el lo- problema. Así Salen se los resuelve, dispositivos. un ratito, así se resuelve el problema referente a este tipo de ejercicios combinados entre MRU y MRV. Ahora, en el caso de que salgan dos positivos, como están preguntando ahorita, eh, las soluciones son correctas, generalmente por la de cero, pero habría que reemplazarlas, pero casi no sucede mucho eso, no sucede mucho eso. Y si en el caso de que suceda, de que salgan dos respuestas donde el tiempo es positivo, las dos son correctas porque van a cumplir con la ecuación cuadrática. Las dos son correctas, matemáticamente hablando. Pero rara vez no pasa eso. Puede que pase, pero matemáticamente esas serían las respuestas correctas, ¿no es verdad? Dice, un autobús acelera 1.5 metros por segundo al cuadrado desde el reposo y durante 12 segundos. A continuación se mueve a rapidez constante durante 25 segundos, después de los cuales va frenando hasta parar con una aceleración de módulo 1.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia total recorrió el autobús? Aquí hay que saber bastante, o sea, mm, bastante en la teoría. Si te sabes bien la teoría y establecer un buen sistema de referencia, eh, sabrás resolver bien el problema. Primero que nada, vamos a hacer el primer tramo que me están diciendo. ¿Cuál es el primer tramo? Pues el primer tramo es esto de aquí. Ese es el primer tramo. Le voy a poner como tramo 1, el de color amarillo. ¿Sí? Entonces, el tramo 1. De forma general, mi sistema de referencia va a ser así. Que todo lo que vaya a la derecha va a ser positivo. Entonces, en el tramo 1, como me está pidiendo el problema, y lo voy a poner tramo 1, ¿qué datos tenemos en el tramo 1? Te dice lo siguiente. ¿Qué tramo es? Dice que su aceleración es 1.5 metros por segundo. La voy a colocar positiva. ¿Positiva por qué? Porque se va a la derecha, mi sistema de referencia. Y tiene un tiempo de 12 segundos. Y aparte me sale que su velocidad inicial es de 0 metros por segundo, porque me dice que sale desde el reposo. Ese es el tramo 1. Ahora, teniendo muy en cuenta eso, ¿no es verdad? ¿Qué más voy a hacer? Bueno, la del tramo que aquí voy acá porque me está pidiendo toda la distancia total que recorrió el autobús. Entonces aquí voy a calcular qué cosa, la distancia que recorre en el tramo 1. ¿Cómo la calculo? Sencillo, con la fórmula de acá. Desplazamiento igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? Porque tengo la inicial que ya sé cero, tengo el tiempo y tengo la aceleración. ¿Se ves? Entonces, teniendo eso en mente, resuelvo y me quedaría que el desplazamiento será igual a 0 por 12 más un medio de 1.5 por 12 al cuadrado.
Cosa que el desplazamiento, ¿cuánto quedaría? Usen sus calculadoras, por favor, y me dicen cuánto quedaría. Nos daría aquí que la distancia que recorre en el primer tramo es de 108 metros. 108 metros, según los datos de la calculadora. Perfecto. Eso es en el tramo 1. Ahora voy a hacer el tramo 2. Que según esto, el tramo 2, el de color verde, dice que se mueve a rapidez constante durante 25 segundos. Tramo 2, que ojo, es MRU, porque dice rapidez constante. Y acá tramo 1 es MRV, no olvidemos, ¿no? Perfecto. Ahora, teniendo eso en mente, ¿no es verdad? ¿Sí ven? Dice, se mueve a rapidez constante durante 25 segundos. Ahora, aquí va mi pregunta. ¿Cuál va a ser su velocidad? ¿Cómo? Porque el problema no me menciona cuál es la velocidad con la que recorre el tramo 2 que va con MRU. Solo tengo el tiempo. Y muy aparte tengo que calcular la distancia. Y no puedo calcular la distancia si no tengo la velocidad. Entonces, vamos a razonar un poquito. Se supone que son 3 tramos como lo dijimos inicialmente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el tramo 1 lo habíamos definido de color amarillo. De ahí, el tramo 2 es el que tenemos de color verde. ¿Sí o no? Listo. Entonces, aquí está el tramo 1, perdón, aquí está el tramo 2 y aquí está el tramo 1. Date cuenta que el tramo 1, el vehículo empieza con qué velocidad? Con una velocidad de 0. Y cuando vaya a pasar al tramo 2, ¿si ves? Él va a poseer una velocidad inicial. Y esta velocidad final con la que va a llegar al final del tramo 1 y el comienzo del 2, ¿qué va a ser para el tramo 2 esta velocidad final? Pues esta velocidad final va a ser la velocidad con la que recorre el tramo 2. O sea, que debo de calcular qué cosa, la velocidad de qué, del final del tramo 1 para poder ver con qué velocidad está en el tramo 2. Entonces, calculo aquí velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La final no la conozco, ¿no es verdad? Porque esa es la que yo quiero calcular. Velocidad inicial de cuánto, ya sé que es de 0. Ya tengo la aceleración que es 1.5 y tengo el tiempo que es 12. Entonces, velocidad final quedaría 1.5 por 12, la cual daría 18 metros por segundo. Y esos 18 metros por segundo sería la velocidad constante con la que correría en el tramo 2. Y en el tramo 2 tengo el tiempo, la cual es 25 segundos. Ahora, ¿qué fórmula hay en el MRU para poder calcular la distancia? Recuerden que el MRU solo hay una fórmula. Y esto quedaría como distancia igual a velocidad por el tiempo. Entonces, distancia me quedaría como velocidad, que son 18 por 25. Entonces, 18 por 25, quedaría ¿cuánto? 450 metros. Y listo. Ese es el tramo, el tramo 2. ¿Sí ven? Ahora me quedaría por último, ¿qué cosa? El tramo 3. Después dice de los cuales va frenando
con una aceleración de 1.5. Vamos a hacer zoom para que vean. Dice, después de los cuales, ahí vamos a hacerlo, después de los cuales va frenando hasta parar con una aceleración de módulo 1.5 metros por segundo cuadrado. Ojo, hay que tener mucho cuidado con lo que dice el problemita. Después de los cuales va frenando. Si me está diciendo que va frenando, eso quiere decir que la aceleración va a ir contraria a la dirección de la velocidad. Y como estamos diciendo que el vehículo se está moviendo a la derecha, entonces mi aceleración debe ir a la izquierda. Y como va a la izquierda con mi sistema de referencia, esa aceleración sería negativa. ¿Sí? Sería negativa. Ahora, en el tercer tramo, que es de color naranja, ¿no, verdad? Ya cuando recorre el tramo 3, entonces, donde aquí en cambio va a ser un MRV, ¿no, verdad? Recordemos que en el tramo 3, perdón, en el tramo 2, su velocidad es constante, ¿sí o no? Ya habíamos dicho eso. Entonces, cuando ya llegue al tramo 3, ¿no, verdad? Aquí, este tramo 3, ¿qué va a pasar? Como el tramo 2 mantiene su velocidad, esta velocidad va a seguir siendo la misma, que vendría a ser la inicial para el tramo 3. Pero ¿cuál sería la velocidad final del tramo 3? Recuerda que el problema te está diciendo que va frenando. ¿Y que habíamos dicho por teoría? Si un cuerpo va frenando hasta que y el problema te dice, después de los cuales va frenando hasta parar, que habíamos dicho que un cuerpo está frenando con cierto intervalo de tiempo, su velocidad va a ser cero. Y el problema también te lo menciona. Te está diciendo hasta parar. Entonces su velocidad final va a ser cero. Entonces, saquemos los datos que tenemos en el tramo 3. Velocidad inicial, la misma que es la constante del tramo 2, que sería 18 metros por segundo. Velocidad final de 0 metros por segundo. Aceleración con mi sistema de referencia, como sé que está frenando, iría negativa. ¿De cuánto? De menos 1.5 metros por segundo al cuadrado. Y recuerden que me está pidiendo que calcule la distancia. Uso la misma, desplazamiento igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazando los datos de desplazamiento, quedaría velocidad inicial de cuánto? 0 por... Ah, no, verdad, no puedo trabajar con esta, perdón, pido disculpas porque no tengo el tiempo. Miren aquí en este caso no puedo trabajar con el tiempo, porque no puedo trabajar con la fórmula que puse porque no tengo el tiempo, pero tranquilos, que para eso existe otra fórmula. ¿Cuál es la otra fórmula que podemos usar? Pues bueno, la de acá, velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Si ves que aquí tengo lo que me piden. Y si tengo la final y tengo la inicial y tengo la aceleración. Entonces reemplazo datos. Quedaría 18 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 por menos 1.5 por el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto quedaría aquí? Ah, perdón, estoy poniendo los datos al revés. La final es 0, perdón. Y la inicial es 18. Perdón, pido disculpas. Entonces, el desplazamiento haciendo un despeje bonito me quedaría como, bueno, aquí lo vamos a hacer despacio, 2.2 por menos 1.5 menos 3, ¿sí o no? Y acá me quedaría menos 18 elevado al cuadrado. Menos y menos da más, ¿sí o no? Entonces, desplazamiento me quedaría 18 dividido para 3, pero el 18 elevado al cuadrado. Cosa que quedaría 18 elevado al cuadrado dividido para 3. Si usan su calculadora, también da 108 metros. Y listo. Esta es la distancia del tramo 3, la distancia del tramo 2 y la distancia del tramo 1. Pero observen lo que está preguntando. Me está preguntando qué distancia total recorrió el autobús. Entonces, ¿qué distancia recorrió? Debo sumar, porque ahí me está pidiendo la distancia total. ¿Cuánto sería la distancia total?
sería la distancia del tramo 1 más la distancia del tramo 2 más la distancia del tramo 3. Entonces, distancia del tramo 1, 108, más la distancia del tramo 2, que sería 450, más la distancia del tramo 3 sería 108. Sumamos eso, ¿no verdad? 108 más 108 más 450 da un resultado de 666 metros. Y eso sería la respuesta final a este problema. O sea que este autobús que primero empieza con MRV, después va con MRU y al último va con MRV también, recorre en total 666 metros como tal. Y listo, esa sería la respuesta a este problema. ¿Sí?